Hermanitos, les traigo un nuevo capítulo donde vamos a hablar de productos bancarios, cosas para tener en cuenta a la hora de hacer inversiones en bancos o a la hora de hacer préstamos, todo eso. Y lo vamos a hacer acompañado de la señora Mónica, que se las presento aquí. Preséntate. Hola, buenas, soy Mónica, trabajo en una entidad financiera desde hace unos años y quiero compartirles cómo funcionan los productos bancarios actualmente. Bueno, entonces, pues Mónica, te tengo algunas preguntas, empezando porque en los últimos podcasts que yo he subido, hubo un tema donde hablamos de que una vida básica para todas las personas era simplemente estudiar en el colegio, estudiar en la universidad, después empezar a trabajar y ya con eso comprarse su casa y ya pues que esa era básicamente una vida básica de una persona. Entonces yo lo primero que te quiero preguntar, ¿cuáles son las posibilidades con una entidad financiera pues a la hora de uno adquirir su propia casa? No sé si pues en tema de préstamos, tema de cesantías, cuéntanos a ver. Bueno, en el tema de compra de vivienda, el banco ofrece dos opciones de financiación. Hay una que es el crédito hipotecario normal. En el crédito hipotecario el plazo máximo es hasta 20 años. La persona debe ahorrar el 30% del valor de la vivienda y el banco le va a financiar el restante 70%. Dentro del 30% inicial que debes tener para poder comprar la vivienda, puedes utilizar las cesantías, lo que acabas de mencionar, que a cada empleado le consignan sus cesantías cada año. Entonces digamos que ese ahorro de las cesantías está específicamente destinado para comprar vivienda. O también lo puedes utilizar para estudio. ¿Esas cesantías yo lo puedo usar para el 30%? Sí, esas entonces las retiras para ese 30%. Dentro de ese 30% entonces también pues va a estar tu ahorro normal y también hay que tener en cuenta que hay subsidios de gobierno en donde te apoyan para tener ese 30% inicial también. Ok, ¿más o menos sabes dónde puedan ser esos apoyos o algo? Esos son subsidios que otorga el gobierno directamente, pero todos los bancos, digamos que hay unos cupos y cuando tú haces la solicitud del crédito hipotecario, entonces de una vez te postulas también al subsidio de vivienda. Ah, bueno. Listo. ¿Y de qué depende esa postulada? Para que te otorguen el subsidio es de acuerdo a los cupos que haya en ese momento. Entonces, nuevamente, cuando vayas y solicites el crédito al banco, entonces te dicen si hay cupos o no hay cupos para postularse al subsidio. El subsidio da apoyo para la cuota inicial y también da beneficio en tasa. Entonces, hay varios tipos de subsidio, consultar con el asesor que los atienda en el banco para ver cuál es la mejor opción de tomarlo. Entonces, generalmente también da beneficio en tasa para que pagues menos intereses. Ok. Y bueno, en cuanto a temas de tiempo, ¿cuánto se demora un préstamo de vivienda? Digamos, a la hora yo pago mi cuota inicial, ¿cuánto demoro en pagar ya todo mi apartamento, mi casa? Bueno, los tiempos para crédito hipotecario va desde 5 años hasta 20 años. Ya dependiendo de tu capacidad de pago, cuando se haga la viabilidad, entonces más o menos se calcula en cuánto tiempo tú lo puedes pagar y de acuerdo a los ingresos. En el crédito hipotecario, la cuota no puede superar el 30% de tus ingresos. Entonces ahí entra en juego el tiempo, porque habría que calcular qué cuota llegas a pagar para calcular también el tiempo. Generalmente las personas lo toman a 15 años. Ok, ¿y máximo cuánto se puede? 20 años. Ok. Bueno, quería hacer también ahí una aclaración. En crédito hipotecario hay dos modalidades, la modalidad de tasa fija en pesos y la modalidad que se llama VR. Ah, ok. La modalidad de VR permite hasta 30 años el plazo máximo para pagar una vivienda. Pero ¿qué pasa con el VR? El VR, la cuota sube de acuerdo a la inflación. Entonces yo la verdad no recomiendo esa modalidad de crédito porque claramente la cuota te va a subir cada mes. Y al finalizar el tiempo, si lo dejas los 30 años, vas a terminar pagando muchísimo más dinero. Entonces es recomendable tomar la tasa fija en pesos, que tú siempre vas a pagar una cuota fija. Ok, ¿y cuáles son las diferencias entre las dos? O sea, me imagino que esa UR tiene algún beneficio. Lo que pasa es que UR, digamos, cuando la gente no tiene la capacidad de pago,
para el crédito hipotecario, para el dinero que necesitan, entonces optan por esa opción porque como es más largo, entonces te van a prestar más dinero. Pero la verdad no es recomendable. Ok. Bueno, en cuanto a eso, bueno, pues quiero tocar un poquito el tema si adquirir casa o no, ¿sí? Entonces, yo creo que actualmente, en el 2025, uno lo que tiene que mirar es dependiendo las necesidades que tenga uno. Si usted va a hacer una empresa, que ya vamos a hablar de temas de préstamos hacia empresas y beneficios que tienen, entonces si usted tiene planeado hacer una empresa o algo, pues yo creo que es mejor que la plática que tenga ahorrada la meta en su empresa porque yo creo que le puede sacar más rentabilidad, ¿sí? Y si de pronto usted no conoce, usted no sabe qué puede hacer, dónde puede invertir ese dinero, pues obviamente lo más seguro es adquirir su casa. Entonces, pues obviamente si de pronto usted está buscando con quién hacerlo, pues de alguna manera alguien que lo asesore, pues nos puede escribir por cualquier mensaje, por Instagram, por TikTok, estamos en todas las redes sociales, nos envía un mensaje y nosotros le damos el contacto para que usted pueda tener asesoría aquí con Mónica. Bueno, eso en cuanto al tema de las casas, o no sé si quieres hablar algo más. Sí, hablaba de la modalidad de crédito hipotecario, ¿sí? Que es una modalidad que es crédito hipotecario, ya tú escoges la línea si es en pesos o en UR. Sí. La otra modalidad para compra de vivienda se llama leasing habitacional. En el leasing habitacional también se crea, obviamente, el contrato de leasing. Digamos que aquí no se llama cuota de crédito, sino se llama canon de arrendamiento. Entonces tú empiezas a pagar también una cuota mensual sobre esa vivienda. Máximo es 20 años también. ¿Y qué pasa? Esa vivienda, como la figura es leasing, queda ese nombre de la entidad financiera, del banco. Al final del crédito se paga una última cuota que se llama opción de compra y en ese momento ya la vivienda pasa a tu nombre. ¿Cuál es el beneficio del leasing? Que tú no declaras renta sobre ese inmueble porque no está tu nombre. Okay. Ese es uno de los beneficios. Y aparte de todo, en leasing te prestan hasta el 80% del valor de la vivienda. Entonces, ¿en cuánto tiempo? Igual hasta 20 años. Ah, ok. Entonces, para tenerlo en cuenta, en hipotecario se presta hasta el 70%, en leasing habitacional se presta hasta el 80% del valor de la vivienda. En leasing generalmente piden más ingresos por ser esa línea de financiación. Eso ya lo consultan directamente en el banco cuando vayan a hacer la viabilidad. Importante pues como asesorarse, ver las dos líneas, ver cuál es la necesidad principal que tienen para solicitar. Bueno, otra cosa, cuando vayas a solicitar el crédito hipotecario o el leasing habitacional, se pueden unir ingresos. Como es un crédito generalmente grande por un monto alto, entonces se pueden unir ingresos y lo pueden solicitar hasta 3 personas familiares. Entonces se unen los ingresos de los 3 para que obviamente pues tener un mayor valor en el crédito. Claramente en el banco les van a pedir el soporte de ingresos. Básicamente les piden documentos de ingreso, si son empleados entonces certificado laboral, declaración de renta, extractos. Si son independientes, les van a solicitar el RUT, que es su actividad económica, extractos y declaración de renta. Ok. Esos son básicamente más los o menos, documentos. ¿cuáles serían los requisitos mínimos? O sea, ¿cuánto debería ganar mínimo una persona para poder ya empezar a pedir un crédito? En crédito hipotecario desde un salario mínimo. Ya con un salario mínimo puede pedir. Sí. Desde que tenga ahorrado el 30%. Pues es que ahí ya entra a jugar cuánto va a necesitar y qué capacidad de endeudamiento tiene. Entonces hay que recordar que por ley de vivienda solamente se presta hasta el 30% de tus ingresos. Entonces okay. La cuota de crédito no puede superar el 30% de tus ingresos. Entonces ya dependiendo de cuánto ganes en ese momento, cuánto necesites, entonces ya se hace la viabilidad para ver hasta cuánto te podrían prestar según tus ingresos. Ok. Y digamos con casas de interés social también aplica el préstamo normal y todo. Sí, claro. Sí, bueno. Es lo mismo. Inclusive los subsidios de gobierno son para viviendas de interés social. Aunque hubo un tiempo en que habían unos subsidios especiales para viviendas más costosas, pero generalmente los subsidios de gobierno es para vivienda de interés social.
Ok. Hay que verificar siempre los subsidios que estén vigentes en el momento en el banco, en la entidad financiera. Y digamos el asesoramiento, ¿tú dónde lo recomiendas que sea mejor? ¿Directamente con un banco o ya de pronto buscar asesoramiento ya externo por algún otro lado? No, directamente en el banco con un asesor y listo. Ahí le Inclusive, por ejemplo, cuando las personas buscan vivienda en los proyectos, digamos que cada proyecto también tiene asignado un asesor de acuerdo al banco que esté financiando el proyecto, entonces no, directamente con el banco. Bueno, una cosa importante para el tema de la cuota inicial del 30% para comprar una vivienda. Entonces, digamos un ejemplo, el 30% son 30 millones, entonces yo puedo tener 15 millones ahorrados en cesantías, puedo tener 10 millones de recursos propios de un ahorro que yo hice y el restante que me falte para el tema de las viviendas nuevas, la constructora me puede dividir en plazos ese dinero que me falta. Entonces, de esa forma reunimos el 30% para la compra de la vivienda. Bueno, eso en cuanto al tema de las casas. De lo que tú hablabas ahorita de la necesidad de cada persona, pues ahí también hay que revisar muy bien porque hay personas que tienen temor a la deuda, que no les gusta endeudarse, pero pues también es difícil tener ahorrado una cantidad de plata como, no sé, 200 millones de pesos para comprar un apartamento. Ahorrar ese dinero no es tan fácil, es complicado. Y entonces, para la mayoría de personas aquí en Colombia es difícil. Exacto. Entonces ahí entraría a jugar el tema de que yo estoy pagando un arriendo, pero finalmente pagar un arriendo es botar el dinero a la basura, porque finalmente tú nunca vas a recuperar nada de ese dinero ni te va a dar ningún beneficio a largo plazo. En cambio, si tú entras a pagar un crédito hipotecario, sí, estás pagando una cuota que de pronto puede ser un poquito más alta que un arriendo, pero estás pagando lo tuyo. Al final de los 15 años, de los 20 años, pues vas a tener tu apartamento propio. Y los inmuebles pues tienden a valorarse en el tiempo, entonces pues es una buena opción. A mí me parece que es una buena oportunidad y digamos con lo que decía antes, pues obviamente de pronto si yo, bueno, primero hay que pensar de que yo tengo que vivir en algún lado, ¿no? O sea, en algún lado tengo que estar, así sea con mi familia, así sea yo solo, en algún lado tengo que vivir. Entonces ya tengo que pensar es si pago mi arriendo o sea, si apenas me alcanza a pagar el arriendo, pues nada que hacer. Pero de pronto si me alcanza a pagar el arriendo y tengo una plática ahorrada, pues puedo mirar esta opción de ir a comprar pues su casa, su apartamento, lo que sea. Pero hay que tener muy en cuenta de que esas oportunidades no son siempre. A veces las tasas en el banco son muy altas. Entonces de pronto toca mirar es de pronto en la situación en la que uno se encuentra, si de pronto ahorita las tasas están muy altas, pues no compro y espero un poquito más y ya con eso va mirando, pero obviamente es una excelente oportunidad. Y lo que tú dices, no, la plata no se va a perder, ahí está la casa o el apartamento y... E inclusive se te valoriza. Exactamente, entonces se valoriza. La vivienda siempre se va a valorizar. Bueno, llevándolo a ese tema que tú dices que obviamente un préstamo no siempre tiene que ser malo, o tenerle miedo a los préstamos, es eso. Quiero hablar un poquito por qué es mejor pedirle prestado a un banco que a una persona. De pronto también nos puedes contar de tu experiencia, o sea, personalmente, no pasa nada. No, pues generalmente uno siempre que necesita dinero acudes a los bancos. Yo no acudo a una persona. Generalmente si hay personas que prestan dinero, la tasa claramente va a ser mucho más alta. O existe el tema de los gota a gota, que son personas X que son usureros porque cobran exageradamente caro y la gente por necesidad cuando acude a estas personas pues terminan pagando muchísimo dinero más de lo que le prestaron. Entonces pues no, obviamente la mejor opción es acudir al banco. Ya sea si tú necesitas un crédito de libre inversión, que es el más común, que necesitas para comprar cualquier cosa, o si necesitas comprar vehículo, entonces también optar por esa línea, vivienda, bueno, en fin, el banco ofrece todas las líneas de crédito para lo que tú necesites. Bueno, pues es que este tema sale porque en el podcast pasado nos contaba Miguel, que era uno que estaba participando en mi podcast, y entonces resulta que
Él hablaba de por qué, o sea, es peor pedirle plata a personas externas que a un banco. Y daba un ejemplo de una señora que pidió prestada, o sea, que tenía una plata, se la prestó una persona y ahorita esa plata anda perdida. Entonces yo quiero como decirle a la gente por qué debe tener confianza en el banco. Pues sí, ya sabemos que obviamente hay un riesgo pedirle prestado a otras personas, pero por qué el banco sí trae más beneficios en cuanto a seguridad, bueno, en cuanto a todo. Bueno, lo que pasa es que el banco es una entidad regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, en caso de que a ti te llegue a pasar algo, sea X problema, como esta entidad es vigilada por la superintendencia, tú tienes como un respaldo, tienes como a quién acudir para hacer un reclamo. En el caso de las personas normales que prestan o piden prestado, en este caso la señora prestó su plata, pero pues ella no tenía ninguna garantía de cómo cobrar su dinero. O a diferencia, si yo pido dinero prestado, también el tipo se aprovecha de mí y me cobra los intereses que quiera, pues para lograrlo. Por ejemplo, el banco, en este caso, tú firmas unos documentos que generalmente se llama pagaré, y ese pagaré, jurídicamente, en caso de que tú no pagues, pues el banco cobra. Sí. Y lo que te comentaba ahorita, pues al contrario, si llega a pasar algo con el banco, pues tú estás respaldado y tienes con quién reclamar. Ok. Y bueno, digamos en cuanto a riesgos, o sea, ¿qué le recomendarías tú a una persona que pues va a empezar a pedir un crédito? ¿Qué es lo que más tiene que tener en cuenta a la hora de firmar pues cualquier cosa en el banco? No, pues verificar muy bien las condiciones, la tasa, el plazo que va a tener. Obviamente, si yo tengo capacidad para pagar en menos tiempo, pues es muchísimo mejor. Y yo recomiendo en cualquier modalidad de crédito hacer abonos a capital en caso de que tú tengas excedentes de dinero. No sé, hiciste un negocio y tienes 5 o 10 millones de pesos más, los abonas al crédito y obviamente vas a pagar menos intereses porque los intereses se generan sobre el saldo total de la deuda. Como vas a deber menos, pues vas a pagar menos intereses. Ok, perfecto. Igualmente, bueno, hablemos también un poquito de qué pasa cuando, listo, yo pido el préstamo al banco, dejé de pagar por alguna razón, no me alcanzó, este mes estuve corto, algo así. ¿Qué va pasando con el banco? ¿Qué hace el banco ahí cuando yo no pago o cuando llevo mucho tiempo sin pagar? El banco empieza una gestión de cobranza después de 30 días, es decir, después del primer mes que tú no pagues la cuota. Entonces te empiezan a llamar y a recordar, señor Santiago, pero es que está retrasado en una cuota, señor Santiago, 2 cuotas, 3 cuotas. Esa gestión de cobranza al inicio la hace internamente el banco. Ya después de un año, digamos que ya se vuelve una cartera pues ya crítica porque pues ya ha pasado mucho tiempo en donde no has podido pagar. Y vienen los temas jurídicos. Por eso tú firmas un pagaré por ese valor que te prestaron. Obviamente los pagarés se hacen efectivos es de acuerdo a la deuda actual. Generalmente el banco puede ofrecer condonaciones de intereses después de cierto tiempo o condonaciones de pago. ¿Qué son condonaciones? De pronto que tú debas 100 millones de pesos, pero el banco te dice, no, si quieres paga 30 y ya queda saldada la deuda. Okay. Porque digamos que ya cuando pasa muchísimo tiempo, también ocurre que el banco vende esa cartera a unas casas de cobranza, a unas empresas especializadas solo en eso, en cobrar cartera que está en mora. Entonces se utiliza mucho eso, condonación de deuda. Entonces te dicen, no, paga tanto y ya queda condonada la deuda. Porque prefieren por lo menos recuperar algo. Ya se sabe que pues ya pasó mucho tiempo y no has podido pagar, pues por lo menos recuperar algo y ya subsanar esa deuda. Y sin intereses, sin nada, me imagino. No, pues ellos hacen ahí como que... Ellos hacen el cálculo. Sí, claro. Dependiendo de cada caso te dirán, si te dirán de pronto un total y esto es de intereses y esto es de capital. Ok. Bueno, y digamos en cuanto al tema de vivienda ahí, ¿qué pasa si, digamos, pues listo, yo empecé a pagar mi apartamento, pero dejé de pagar, no pagué, ¿qué hace el banco con la vivienda? La vivienda lo que pasa es que tú cuando la compras queda con una hipoteca al banco. Entonces, esa hipoteca solamente se puede levantar hasta que pagues la totalidad del crédito. Entonces, si tú no pagas el crédito de vivienda, pues el banco nunca te va a dejar levantar la hipoteca para venderlo ni nada.
o inclusive pues ya el banco se queda con la vivienda y luego la vende. La vende otra persona y ya. Eso depende del caso, ¿sí? O sea, el banco no pierde. Digamos que el crédito hipotecario es la cartera más sana y recuperable, porque como el banco también tiene la hipoteca, entonces ahí tienen el inmueble como Ok. garantía. Uno puede poner, digamos, a la hora de comprar una casa, puede poner otras viviendas o otros, no sé, si tienen vehículos, si tienen viviendas, uno puede poner eso, digamos, como parte de pago hacia el banco, como en hipoteca o algo. ¿Como garantía? Sí. No, ¿No? no. La garantía del crédito hipotecario es la misma hipoteca del inmueble que estás comprando. Y en el caso que hablábamos antes, digamos, si yo pedí otro préstamo y me quedé corto, no pagué, ¿puedo pagar con otras cosas? O sea, con carros. No, ya no, solamente para Solo pagar el los de- créditos, el sí, dinero. claro, con dinero. Ok. Bueno, pues eso es todo por el tema del banco, si es bueno o es malo. Hasta el momento, pues ya nos damos cuenta que es mejor deberle al banco que verle a cualquier persona. Sí, claro, no, ese tema de la informalidad, lo que pasa es que las personas que utilizan esa informalidad son las personas que no tienen quizás un empleo estable, entonces no tienen cómo soportar los documentos necesarios para poder pedir un crédito. Entonces, acuden a esta informalidad para poder obtener el dinero que necesiten, pero pues no es recomendable. Bueno, entonces seguimos con el siguiente tema que es las inversiones en el banco, ¿sí? Independientemente que el banco no solo presta, sino que también tú a veces puedes invertir un dinerito Claro. directamente en el banco. Ujú. Yo hasta lo que conozco son los CDTs, si nos puedes contar un poquito de qué se tratan y obviamente si hay otros Claro. sistemas, otras... Bueno, digamos que el banco ofrece muchos productos para inversión. Digamos que están catalogados dentro del riesgo bajo, moderado, alto. El CDT es una inversión de tasa fija, digamos que es la más antigua que ha existido desde siempre, con un determinado monto y a un determinado plazo te dan una tasa de interés y ya, tú obtienes tu rentabilidad de ese CDT. O sea, este CDT, No hay riesgo. este CDT, digamos, yo tengo 5 millones. Pongo los 5 millones y me dicen, le voy a dar 5%. Ujú, O sea, ellos me dan el 5% de 5 millones en los meses que ellos me dicen. exacto. ¿Aproximadamente cuántos meses son? En un CDT el mínimo plazo son 90 días y pues de ahí en adelante el tiempo que tú quieras invertir. Ok, pero y entre más tiempo pase me pagan más, o sea, ¿eso lo pagan mensual? ¿Cada mes me van pagando el 5% o cómo funciona? No, la tasa para los rendimientos de la inversión es una tasa efectiva anual y dependiendo del plazo que tú escojas, también puedes escoger cómo recibir los intereses. Por ejemplo, tú puedes hacer un CDT a un año y puedes decidir que los intereses te los paguen al finalizar ese año o puedes decidir que los intereses te los dividan y te paguen cada mes. Ok. Ya eso lo decides con el asesor y de acuerdo a lo que tú necesites. O sea, si yo pongo un CDT a un año de 5 millones, pongámosle, y me dicen, no, se va a ganar el 10%, pero ese 10% es el 10% de cada mes, o sea, cada mes me van a dar 10% o es el 10% del año al finalizar. Es del año, la tasa es efectiva anual, sí. Ok, Pero entonces tú puedes decidir que los intereses te los entreguen mensual. ok, sí, porque muchas veces la gente se confunde porque dicen, no, 10% me va a ganar mensual, no, se gana es el 10% al año. Al año, sí, esa tasa es Y si efectiva algo le anual. van dividiendo de a poquito, sí le van dando. Ajá, sí. Ok, ¿qué otros productos hay en el banco? De tasa fija también hay una que se llama inversión virtual. Entonces esa la misma persona la constituye desde su aplicación del banco. Funciona exactamente igual, no tiene ningún riesgo porque es tasa fija, Igual que un CDT. igual que un CDT. Ok, Y pues es lo que más se utiliza ahora porque las personas pues ya no les gusta ir al banco, pedir un turno. Entonces todo lo de la virtualidad pues es lo que se maneja ahora.
Entonces, inclusive el CDT, pues ha disminuido muchas personas que hacen los CDTs, pero hacen ahora las inversiones virtuales, porque no tienen que acudir al banco. ¿Y el CDT cómo le asegura a uno que le va a dar el dinero? ¿A qué te refieres? O sea, digamos, a mí me dicen, no, pues yo deme un año la plata y le doy el 10%, pongámosle. ¿Por qué ellos me aseguran que sí o sí me van a dar el 10%? O sea, ¿ellos qué hacen con ese dinero? Pues cuando tú constituyes el CDT te dan un título valor en físico y ahí está estipulado todo. La fecha, el valor, la tasa, te dan una proyección de los intereses que vas a recibir, te entregan todo el soporte físico. En la inversión virtual pues queda en tu aplicación. Y en cuanto a, o sea, me gustaría saber es qué hace el banco con ese dinero, cuando yo le doy ese dinero para él asegurarme eso. ¿Sí? Porque digamos yo el día de mañana le doy 5 millones a un amigo y pues sí, puede ser que me gane 10%, pero también está la posibilidad. Pues digamos que el banco opta por tener ese dinero y también utilizarlo en inversiones, recibir dinero de inversiones, o también opta porque puede utilizar ese dinero para hacer los préstamos, por ejemplo. Okay. O sea, el banco es tanto captador como colocador. Entonces, quizás yo capto 100 millones de X cliente que esté invirtiendo, yo le pago su interés, pero ese dinero también me sirve para prestarle a otro del cual yo estoy recibiendo dinero de mis intereses, los intereses mismos que está ganando el banco. Claro. Entonces, ese es como el negocio del banco. Okay, o sea, capta y coloca. Y no hay ningún riesgo de que no me puedan pagar esa plata. No, pues a no ser que se quiebre el banco, pero pues el banco no se va a quebrar, es muy difícil. Pero aún así, si el banco se quiebra, pues como te digo, son entidades que son reguladas por la Superintendencia Financiera y hay seguros y respaldos. Hay uno que se llama Fogafín, que respalda al banco en caso de que, por ejemplo, no sé, tenga una quiebra. Pero pues eso no pasa. Muy raro que pase. Bueno, ¿qué otros productos existen ahorita? Bueno, de inversión pues también existen productos de rentabilidad variable que se manejan con la fiduciaria. ¿Qué es esos productos de la fiduciaria van desde riesgo bajo a riesgo alto. Son muchos productos que tiene la fiduciaria para ofrecer. ¿Qué es una fiduciaria? Los fondos de inversión son productos adicionales que tú tienes. Entonces tú abres ese nuevo producto de inversión y de acuerdo al riesgo a que tú te postules también vas a recibir rentabilidad. Hay unos fondos que el riesgo es alto y por ende también la rentabilidad puede ser muy alta. Entonces, no sé, la rentabilidad puede estar en un 25% efectivo anual. En cambio, en el de riesgo bajo, la rentabilidad puede estar en un 8% efectivo anual. Okay. Entonces, pues ahí tú decides, pues como les he dicho, es mejor conocer como todos los productos y decidir en cuál quiero invertir. Si yo soy muy arriesgado y quiero invertir en uno de riesgo alto, pues... Puedo perder como puedo ganar. Exacto. Pero eso es de riesgo alto, ¿pierdo? ¿O simplemente puede ser que simplemente me devuelvan mi plata? No, te puede afectar el capital. Ok. Y ellos dicen ahí porque es rentabilidad variable y quizás esa rentabilidad puede llegar a ser menos, ¿no? Digamos en la pandemia, cuando se cayó todo el mercado a nivel mundial, estos fondos quedaron negativos. Entonces, digamos que la recomendación por parte de los especialistas decían que era mejor mantener el dinero ahí para que cuando ya estuviera positivo, pues compensaba, ¿no? Eso es parecido a la bolsa. Sí. Que yo compro acciones y dependiendo cómo esté el mercado, pues es que... Entonces hay unos fondos que son muy estables, como hay otros que sí, no sé, hoy puede estar en el 25, pero mañana puede estar en el -2. Ok. Porque eso todo depende de la inversión o el paquete en donde se invierta ese dinero. Y eso se hace, digamos, yo invierto hacia una empresa o sea, ¿cómo yo puedo mirar de qué es lo que están haciendo con ese dinero como para saber cuál va a ser el riesgo? Sí, ya cuando tú vayas y quieras abrir el fondo de inversión y te llame la atención uno
en específico, entonces tú hablas con el asesor y le dices, mira, yo quiero saber exactamente cómo es la inversión de este producto y ellos te explican para que puedas tomar la decisión correcta. Bueno, ¿qué otros productos hay? Hasta ahorita, bueno, yo tengo entendido más o menos que ahorita los bancos se están yendo mucho por el sector digital, inversiones digitales. Sí, el banco también está ofreciendo inversiones con temas de cripto, inversiones con tema de moneda dólar, puedes hacer trading también. Entonces, pues ya de acuerdo a tus expectativas, a tus necesidades, pues indagar cuál es el mejor. Ahora lo manejan todo con muchas aplicaciones, entonces la idea sería entrar al banco, en el buscador colocar inversiones y ahí te envía todas las modalidades de inversión que tiene el banco para ofrecer. Inclusive hay también un asistente que te puede ayudar para mostrar lo que a ti más te guste. El asistente virtual en la aplicación. Sí. Ok. Digamos, el banco presta algún asesoramiento en cuanto a eso. Digamos, bueno, primero para usar aplicaciones, porque igual yo tengo entendido que ahorita la transición hacia nuevos bancos ha sido difícil porque hay mucha gente que es mayor y no sabe cómo invertir el dinero o eso. Eso directamente con un asesor se puede... Sí, claro, ¿no? Pues el banco presta asesoramiento y acompañamiento de los productos por todos los canales. Entonces, desde ir a una sucursal, como telefónicamente, como por WhatsApp, por el asistente, página web, bueno, tú puedes encontrar acompañamiento del banco por cualquier canal. Y para hacer trading, ellos me asesoran en... También, sí, claro que sí. O sea, yo puedo ir y preguntar cómo hacerlo, ellos me dicen. Sí. Y si yo pregunto dónde invertir, ¿También? Sí. Bueno, y ahora para finalizar tengo preguntas basadas en préstamos, volvemos a los préstamos, y es en cuanto a, primero, tarjetas de crédito. ¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito? Lo mismo, ¿por qué adquirir una tarjeta de crédito y no pedirle prestado 2 millones a mi amigo? ¿Por qué? Bueno, las tarjetas de crédito se volvieron como un elemento muy indispensable para nosotros porque las utilizamos para hacer demasiadas compras y generalmente son utilizadas para hacer compras inmediatas, ¿no? Que tú tengas el cupo y, no sé, tuviste quizás una emergencia, entonces necesitas dinero ya, pues utilizas la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, pues hay que saberla utilizar. ¿Por qué? Porque a veces yo empiezo a hacer compras pequeñas y digo, no, voy a poner esta a 3 cuotas, y hago otra compra y digo, no, esta la voy a poner a 4, 5, bueno, en fin. Eso se vuelve una bola de nieve y cuando te llega el extracto ya no tienes cómo pagar la tarjeta de crédito. Digamos que hay que saberla utilizar, que sean compras necesarias, que saber si en realidad necesito comprarla, no compras impulsivas, porque lo que digo, llega el día del pago y no tengo cómo pagar. ¿Y eso también tiene algo que ver con reputación? O sea, en cuanto a si yo pago y si no pago, ¿tiene alguna reputación en cuanto a los bancos o algo así? Sí, claro, pues digamos que cualquier producto de crédito te genera un comportamiento de pago, un buen hábito de pago. Hay que tener en cuenta que pues en el banco se verifica en las centrales de riesgo que no tengas ninguna deuda, que no estés reportado. O sea, para acceder a cualquier producto de crédito, tú no puedes tener ninguna deuda, ni estar en mora, ni estar reportado, o inclusive a veces si estuviste reportado, entonces estás castigado. Okay. Y hay que esperar un tiempo para poder sacar un producto de crédito. Entonces, la buena utilización de la tarjeta de crédito puede ser que tú tengas pagos que hacer mensuales, los puedes atar a la tarjeta de crédito, pero esos pagos tú vas a reservar el dinero para poder pagar la tarjeta. Entonces, ¿qué pasa? Yo pago todo con mi tarjeta de crédito, guardo el dinero y cuando llegue la factura de la tarjeta de crédito, pago con ese mismo dinero, ¿no? Entonces ahí me ahorro intereses porque las compras a una cuota con tarjeta de crédito no generan intereses. Hago los pagos de los recibos y todo a una cuota. A una cuota, no te genera intereses. Todas estas compras que yo hago me acumulan puntos. Entonces hay que verificar todos los beneficios que tienes con la tarjeta de crédito. Generalmente se acumulan puntos y estos puntos ya tú los puedes redimir más adelante por mercado, por gasolina, por millas para comprar pasajes, alquiler de autos.
¿Estos puntos no se acumulan en tarjetas normales, en las de ahorro? No, solamente con tarjeta de crédito. Ok. Entonces esta podría ser una buena forma para utilizar una tarjeta de crédito. Acumulas los puntos y ya luego los redimes en tus beneficios. Y de pronto estar muy pendiente de que si voy a hacer una compra a 4 o 5 cuotas, no hacer muchas más para que no se me vaya acumulando todo eso. Sí, claro, hay que tener en cuenta que pues el dinero que tú vas a contar para pagar, no sé, me tocó comprarme un televisor porque se me cayó y se me dañó. El televisor me costó 2 millones, entonces tengo que pensar a cuántas cuotas lo voy a diferir teniendo en cuenta lo que voy a recibir en dinero. Y el interés que me va a cobrar la tarjeta. Más también. el interés, ajá. Ok. Y bueno, y pues más beneficios que tiene la tarjeta, pues asistencias internacionales médicas, que eso es excelente, accesos a salas VIP en los aeropuertos, que también es muy bueno cuando tú viajas, no sé, hay que chequear los beneficios con establecimientos, porque a veces te dicen, no, mira, si pagas con X tarjeta te damos el 30%, si pagas con tal vas a obtener tal cosa. Entonces revisar muy bien los beneficios porque a veces tenemos inclusive beneficios, me ha pasado, y simplemente uno como no los conoce, pues no los usa. Ok. ¿Y desde cuándo yo puedo empezar a adquirir una tarjeta de crédito? Las tarjetas de crédito desde los 18 años en adelante pueden ser tarjetas amparadas. Tu papá, por ejemplo, tus padres te pueden amparar una tarjeta, porque tú siendo estudiante puedes tener una tarjeta de crédito, pero amparada por tus padres. O inclusive a veces el banco, si tú tienes tu cuenta de ahorros como estudiante y todos los meses, por ejemplo, te consignan la mesada, el banco automáticamente cruza como esa información y dice, bueno, a Santiago le consignan 1 millón de pesos mensuales, le podemos otorgar una tarjeta de crédito. El mínimo cupo es de 400.000 pesos. Okay. ¿Y cuánto yo tengo que ganar más o menos para tener la tarjeta? Desde un salario mínimo. Igual. Siendo empleado, un salario mínimo. ¿Y si es amparada? Si es amparada, pues es que ya se verifica son los ingresos de tus padres. Ah, el banco mira a ver cómo... Sí, se hace un estudio, sí. Ok. O inclusive, por ejemplo, si tu papá tiene una tarjeta de 10 millones, puede decir, no, quítamele a esta tarjeta 2 millones y quiero generar una para mi hijo. Ah, ok. Bueno. Entonces, pues, tarjetas desde los 18 años se puede tener. Bueno, y tengo entendido que las tarjetas obviamente va subiendo el cupo, ¿no? ¿De qué depende esa subida de cupo? ¿Cada cuánto se sube el cupo? ¿Y hasta cuánto puede llegar a subir el cupo? El cupo otorgado para las tarjetas de crédito depende pues de la capacidad de pago del cliente. Entonces el banco hace un estudio de crédito, entonces revisa tus ingresos, revisa tus gastos y revisa tus deudas. Entonces ahí saca el cupo que te puede otorgar a ti para tener la tarjeta de crédito. Entonces ya dependiendo de ese cupo pues está la clase de la tarjeta. Hay tarjetas para jóvenes, tarjetas clásicas, luego viene la tarjeta oro, luego vienen las tarjetas premium. Y el cupo, pues si a ti te da la capacidad, puedes tener hasta una tarjeta de crédito de 100 millones de pesos o más. O sea, algo había visto de que esa, digamos, la capacidad de pago puede ser máximo del 30% de lo que gane uno. Pero ese es para crédito de vivienda. En este caso depende de lo que diga el banco. Sí, depende del estudio de crédito. Ok, y la mejor tarjeta, digamos, las mejores tarjetas de crédito, ¿cuánto prestan? Digamos, la Black o la negra. Las tarjetas premium van desde un cupo desde 10 millones de pesos, 10 o 15 millones de pesos, depende de la clase, pero digamos que ese es el mínimo, 10 y 15 de las tarjetas premium. O sea, ¿puede llegar uno a tener una tarjeta que le presten 100, 200 millones? Ah, sí, sí, si tú tienes la capacidad de pago, sí. Ok. La capacidad de endeudamiento, sí. Bueno, y ahí vamos con el último tema, que es los préstamos, digamos, en general. Como ya hablamos de temas de inversión, ya hablamos de la tarjeta de crédito. Ahora, pues me gustaría hablar un poquito de que si yo voy a empezar a crear una empresa, ¿qué tipo de créditos puedo pedir? ¿Qué créditos existen en el banco?
Bueno, los créditos más populares que utilizan las personas son los créditos de libre inversión, que tú puedes utilizar ese dinero para lo que tú quieres. Tenemos línea de crédito de vehículo, puede ser nuevo, puede ser usado. Si el carro es usado, mínimo debe tener de antigüedad 10 años, el carro, el modelo. Bueno, está el crédito de vivienda. Y para empresas, pues también existen líneas de crédito. Las empresas pueden pedir también tarjeta de crédito, cupo para capital de trabajo, que es libre inversión, cupo de crédito de leasing para compra de activos, vehículos, una bodega, una oficina, inclusive una casa puede comprar la empresa, un apartamento, en fin, cualquier activo. Cupo de crédito para cesantías, también tenemos la línea agro para las empresas que estén ubicadas en sectores rurales. Bueno, digamos en cuanto al crédito de libre inversión, empecemos por ahí. Ahorita hablamos del crédito de los vehículos y el leasing también vamos a hablar. ¿Cómo es el crédito de libre inversión? ¿Qué necesito? ¿Qué me piden? ¿Cuánto me prestan? En el crédito de libre inversión, mínimo debes ganar 2 salarios mínimos y se presta de acuerdo a la capacidad de endeudamiento. Todos los créditos que tú solicitas en el banco es de acuerdo a tu capacidad de pago, a tu capacidad de endeudamiento. Entonces, igual se hace un estudio de crédito y te vamos a decir, te prestamos X cantidad de dinero de acuerdo a lo que tú ganes. Ok, independientemente si es para empresa o para persona natural. Para empresa, digamos que para los créditos se piden los estados financieros. Okay. Mínimo debes tener 2 años de antigüedad la empresa. Y desde, digamos, ¿qué persona puede pedir un crédito de libre inversión? O sea, ¿cuánto necesito ganar o cuánto tengo que estar? Desde 2 salarios mínimos. Ok. Mínimo 2 salarios mínimos y ya puedes pedir un crédito de libre inversión. El de vehículo es diferente y el hipotecario es diferente, se puede desde un salario mínimo porque son líneas diferentes y tienen una garantía, ¿no? Lo que hablábamos ahorita. En el crédito hipotecario tienes la garantía del inmueble. Entonces, si tú sacas un vehículo, el vehículo queda en prenda al banco. Entonces, es la garantía. Bueno, ¿y cómo funciona la del vehículo? El crédito de vehículo. El crédito de vehículo. Pues puedes comprar un nuevo, te prestan hasta el 100%, o puedes comprar usado, igual los mismos documentos. Si es empleado, entonces certificado laboral, declaración de renta, extractos bancarios. Si es independiente RUT, extractos bancarios y declaración de renta. Ok. Bueno, pues no sé qué más podría ser en cuanto a préstamos, todo eso. Pues simplemente me gustaría dejar claro en cuanto a empresa, a la hora de empezar una empresa, ¿me prestan plata? O sea, también la empresa necesita tener de una vez capacidad de endeudamiento, o puedo yo de pronto poner una persona que sea la que va a responder. Bueno, en el caso de las empresas, si tú tienes una empresa recién constituida, el banco no te va a prestar dinero. ¿Por qué? Porque el banco, digamos que lo que te exige a ti es como una garantía y necesita verificar que tú sí tengas unos ingresos para pagar esa cuota de crédito. ¿Yo podría poner una persona en esa garantía? En las empresas, lastimosamente desde un inicio no se puede prestar dinero. ¿Por qué? Porque el banco necesita conocer el estado de la empresa, cuál es su rentabilidad. Y pues estás iniciando, pues no se sabe. No se sabe si vas a tener utilidades o no. Entonces, para pedir un crédito de empresa, mínimo debes tener 2 años de antigüedad. ¿Por qué 2 años? Porque te van a pedir los últimos 2 años estados financieros y digamos ahí el banco compara como la evolución que ha tenido tu empresa en utilidades. Okay. Para ver si te presta o no te presta. Digamos que en tarjeta de crédito es un poco más flexible, son solo 6 meses para poder otorgar una tarjeta de crédito. O sea, si usted quiere empezar su empresa con un préstamo, le toca por otro lado. O pedir el préstamo uno. Préstamo personal. Sí. Podrías pedir el préstamo personal para iniciar tu empresa. Pero a la empresa como tal, al inicio, no le van a prestar porque no hay garantía de nada. Igual, cuando ya se haga el crédito de empresa, una de las garantías, pues es los accionistas de la empresa. Tú respondes por tu empresa. Entonces tú firmas como aval. Si la empresa no puede pagar, pagas tú.
Ok. Bueno, y una pregunta, ¿las empresas pueden también hacer inversiones en el banco? Sí, claro, las empresas pueden acceder a cualquier inversión igual que una persona natural, a Ok. productos tradicionales como el CDT, inversión virtual, productos de la fiduciaria, cuenta en dólares, con filiales que maneja el banco. Ok. Sí, las empresas pueden acceder también a todo el portafolio que tiene el banco. Bueno, pues eso sería todo. No sé si quieras agregar algo más. No, pues será como contar los productos generales que tiene el banco para ofrecer. Si de pronto pues alguien te escribe, pues le contestamos de acuerdo a la preferencia que tenga o a la duda que tenga de algún producto, pues le contamos. Eso era lo que yo pues quería comentar. Igualmente ahí están todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en X, en YouTube, mejor dicho, en todo lado. Entonces nos pueden buscar por todo lado, enviarnos mensajes si quieren por TikTok, por Instagram, que nos queda mucho más fácil, de necesito ayuda en esto o alguna cosa. Y aquí pues en el podcast les podemos mandar el contacto de Mónica y ella los puede asesorar en muchas cosas. Entonces, pues nada, era lo que dice Mónica, pues era más o menos para contar cosas generales del banco, para que se vayan entendiendo un poquito con el banco, por si le tenían miedo. Eso lo mejor, el mejor prestamista que hay es un banco, eso no hay otra persona. Ujú. Y ya, pues no sería más, entonces fue un gusto conocerte. Bueno, gracias. Y este es un capítulo más en Star for You Podcast.